Tenemos el siguiente ejemplo. En la figura se muestra un móvil que desciende sobre el plano inclinado. Si el coeficiente de fricción cinética es 0.11 y la masa del objeto es de 0.8 kilogramos, determine a qué aceleración desciende el móvil en el plano inclinado. Lo primero que tenemos que hacer para estos casos es dibujar un diagrama de cuerpo libre. Colocamos de esta manera el diagrama, el plano inclinado que va a ser la trayectoria que va a tomar el móvil, lo colocamos ahí el eje X y el eje Y lo colocamos de esta manera. Teniendo ya el plano inclinado, vamos a denotar las fuerzas que va a actuar sobre el móvil. La fuerza que hará bajar el móvil lo vamos a llamar la fuerza X. En este caso esta fuerza le vamos a denotar positiva porque esa es la dirección donde se va a mover el móvil. En este caso entonces en el diagrama de cuerpo libre, en la masa digamos del objeto lo vamos a colocar al centro y colocamos esta fuerza en el eje X. Aquí como nos dice que hay fuerza de fricción, entonces quiere decir que hay una fuerza que se va a oponer a esta fuerza, y a esa fuerza de fricción lo vamos a denotar aquí como Fr, y como se opone es contraria a la dirección del móvil y lo colocamos como un signo negativo. Ahora, ¿qué más fuerzas tenemos acá? La fuerza normal, que es la fuerza que forma el plano con el móvil. En este caso lo vamos a colocar acá sobre el eje Y, este es el eje Y, y lo colocamos con una N mayúscula. ¿Qué otra fuerza tenemos? El peso. El peso del móvil siempre es verticalmente hacia abajo y lo vamos a colocar de esta manera, y esto será el peso. Aquí tenemos este ángulo. Cuando construimos un diagrama de cuerpo libre de un objeto en un plano inclinado, este ángulo siempre lo vamos a colocar entre el eje vertical con el peso, y aquí irían los 30 grados. Después de dibujar el diagrama de cuerpo libre, vamos a calcular por separado la magnitud de cada una de estas fuerzas. Vamos a empezar con la fuerza en el eje X. La fuerza en el eje X es igual a masa por gravedad por el seno del ángulo. Sustituyendo los datos tenemos la masa, que es 0.8 kilogramos, que nos dice en el problema, por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Estamos usando las unidades de medidas en el sistema internacional, y colocamos aquí el seno de 30 grados y nos da un total de 3.92 newton, y lo anotamos acá, 3.92 newton, positivo. Ahora, para calcular la fuerza de fricción, vamos a calcular su magnitud. La fuerza de fricción está asociado el coeficiente de la fricción que se está formando entre el plano por la fuerza normal. En este caso no está la fuerza normal directamente, tenemos que calcular basándonos en el diagrama que tenemos acá. La fuerza normal es una fuerza opuesta a esta fuerza que va sobre el eje Y verticalmente hacia abajo, y como esta fuerza que está acá es un componente Y del peso que tenemos acá, por lo tanto tenemos que calcular ese componente Y. ¿Cómo se calcula ese componente Y? Es la masa por la gravedad por el coseno del ángulo, y como este peso en Y es igual a la fuerza normal, entonces vamos a escribir la fuerza normal en términos del peso en Y, es decir, el coeficiente de fricción por el peso en Y. Pero no nos sirve en nada esto porque no tenemos ese valor. Lo que sí tenemos es la masa, la gravedad y el coseno y el ángulo, ¿verdad? Eso sí lo tenemos, entonces vamos a calcular en términos de esos datos. Bueno, entonces tenemos acá el coeficiente de fricción cinética por la masa, por la gravedad, por el coseno del ángulo. Entonces hacemos este cálculo. El coeficiente, que sería 0.11, que es una unidad de medida adimensional,
Colocamos la masa, que es 0.8 kilogramos, por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, por el coseno de 30 grados. La magnitud de la fuerza de fricción es 0.747 newton. Esta magnitud es la que tiene la fuerza de fricción, 0.747 newton. Como el objeto solo se mueve en el plano inclinado, no hay movimiento vertical, entonces basándonos en nuestro diagrama, solo se mueve en el eje X. Entonces, bajo la segunda ley de Newton, colocamos la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X debe ser igual a la masa del objeto por la aceleración. Entonces aquí aparece la notación de aceleración, que es lo que queremos determinar, pero la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X, vamos a colocar entonces qué fuerzas están en el eje X. Tenemos la fuerza X, colocamos Fx, y colocamos la fuerza resultante, más menos Fr, ¿verdad? Esto es igual a masa por aceleración. La masa del objeto es 0.8 kilogramos por la aceleración, que es una incógnita. La fuerza en el eje X es igual a 3.92 newton más menos 0.747 newton. Esto será igual a 0.8 kg, que son kilogramos, por la aceleración, que es la incógnita. Muy bien, hacemos esta operación: 3.92 más menos 0.747 newton. Colocamos esto. En este lado nos da un total de 3.17 newton, igual a 0.8 kilogramos por la aceleración, que es la incógnita. Despejamos la aceleración acá, esto pasa a dividir a 3.17 newton es igual a kilogramos metros sobre segundos al cuadrado, dividido 0.8 kilogramos, y nos da la aceleración. Al efectuar este cálculo nos da 3.96, se cancela kilogramos con kilogramos y nos quedan metros sobre segundos al cuadrado, y esto es igual a la aceleración. Marcamos esta respuesta, la cual es la que responde a esta pregunta que nos plantearon en este ejercicio.